Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más bestias de la historia, cómo Estados Unidos pasó, en muy poco tiempo, de ser una nación de granjeros a un auténtico gigante industrial. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué fue lo que encendió la mecha de un cambio que, ojo, no solo iba a transformar un país, sino el mundo entero? Pues venga, vamos a verlo. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, tenemos que irnos al principio, principios del siglo XIX. Estados Unidos era, un territorio enorme, lleno de recursos sí, pero totalmente desconectado. Y esta imagen lo clava. Esas montañas, los Apalaches, no eran solo unas montañas y ya está, eran un muro, una barrera brutal que dejaba aislado casi todo el interior del país. O sea, que el potencial estaba ahí, ¿eh? Tenían recursos de sobra, cada vez más gente, pero faltaba algo. Faltaba la pieza clave para que todo ese puzzle económico encajara. Y el gran problema, el obstáculo principal, era el movimiento, el transporte. Pensemos por un momento lo que significaba mover algodón del sur a una fábrica del norte, o el grano del oeste a las ciudades de la costa. Era una auténtica locura. Lentísimo, carísimo. Así era imposible crear un mercado nacional de verdad. Vale, pues vamos al lío con el primer gran motor del cambio. Si el problema era la distancia, la solución estaba clara. Había que conquistarla. Y vaya si lo hicieron. Lo consiguieron con unas innovaciones tecnológicas que literalmente removieron los cimientos del país. Y ojo, que no fue una sola cosa, fue como una avalancha de inventos, uno detrás de otro. Primero, los barcos de vapor, que por fin permitieron navegar río arriba. Menuda revolución. Luego llegaron los canales, que eran como las autopistas de la época, pero de agua. Y para rematar, el ferrocarril, que tejió una red de hierro por todas partes y lo conectó absolutamente todo. El antes y el después es brutal. Pasamos de un mundo donde la geografía te decía «hasta aquí puedes llegar», a uno donde la ingeniería decía «espera, que ahora mando yo». Un ejemplo perfecto es el Canal de Erie, una obra faraónica que de repente conectó los grandes lagos con Nueva York. O sea, abrió el país en canal, nunca mejor dicho. Fue un cambio de juego total. Y mirad, este mapa es que lo explica todo a la perfección. Es la prueba visual de cómo el país de repente se hizo más pequeño. Un viaje que en 1800 te costaba 6 semanas, para 1857 lo hacías en 2 días. 2 días. Esta compresión del tiempo y del espacio fue la gasolina que necesitaba el motor de la economía para arrancar de verdad y crear un mercado único para todos. Bien, ya tenemos el país conectado. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a ver cómo todo esto le dio de comer al verdadero corazón de la revolución, la fábrica. Con materias primas yendo y viniendo a una velocidad de vértigo, el terreno estaba más que preparado para empezar a producir a lo bestia. Y el epicentro de toda esta movida industrial fue el noreste. Zonas como Nueva Inglaterra se convirtieron en el centro de todo, en el lugar donde pasaban las cosas. La industria textil fue la que tiró del carro al principio, aprovechando la fuerza de los ríos y, un poco más tarde, la del vapor. Y aquí hay que hablar de algo súper importante, el sistema Waltham. ¿Por qué? Pues porque fue una auténtica revolución. Por primera vez metieron todo el proceso de producción, todo, bajo el mismo techo, desde que entraba el algodón hasta que salía la tela lista para usar. Todo en una fábrica gigante. Esto, claro, disparó la eficiencia y además fue el germen de la producción en cadena que todos conocemos. Y ahora, agarraos, porque las cifras que vemos aquí son una locura. Fijaos en el crecimiento. El valor de la producción de hierro y acero se multiplicó casi por 10 en solo 50 años. Y esto no son solo números en un gráfico, ¿eh? Estos son los raíles de los trenes, las vigas de los edificios, las máquinas de las fábricas. Esto es literalmente cómo se construyó la Nueva América. Claro, porque todo esto no iba solo de máquinas, fábricas y dinero, ni mucho menos. Fue una revolución social con todas las letras. Cambió por completo la forma en que la gente vivía, en qué trabajaba, cambió su día a día de arriba a abajo. El resultado económico fue, es que no hay otra palabra, alucinante. Un aumento de más del 400% en el Producto Nacional Bruto por persona. O sea, una explosión de riqueza a nivel nacional como nunca se había visto. Y con todo ese dinero, claro, se financió la expansión del país y se preparó el terreno para que se convirtiera en una potencia mundial. Y claro, toda esa industria, todo ese trabajo, funcionó como un imán gigantesco para la gente. El caso de Chicago es increíble. En 1800, básicamente, no existía. 100 años después, era una ciudad con casi 1.700.000 personas. Es el ejemplo perfecto del éxodo masivo que hubo del campo a la ciudad, con todo el mundo buscando una oportunidad en las nuevas fábricas. Así que aquí está la clave de todo. Lo que cambió para siempre fue la forma de trabajar. En 1820, la inmensa mayoría de la gente se dedicaba al campo.
Para el año 1900, la agricultura seguía siendo importante, sí, pero la industria ya era la que mandaba. Se acabó. Estados Unidos ya no era un país de granjeros. Pero claro, no todo fue de color de rosa. Esta nueva prosperidad tenía una cara B muy oscura. Porque toda esa riqueza y todo ese poder no se repartieron por igual, ni mucho menos. Todo lo contrario, se concentraron en muy pocas manos, como nunca antes se había visto. Y así nació la era de los grandes magnates de los monopolios. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones de las que hablamos, pensemos en US Steel, la empresa de JP Morgan. Fue la primera compañía del mundo en valer más de $1.000 millones en 1901. Es que es una barbaridad. Y estas empresas no solo es que controlaran sus mercados, es que tenían un poder tremendo sobre la política y sobre toda la sociedad. Y con esto llegamos ya a la recta final. Bien, ¿y qué queda de todo esto? ¿Cuál es el legado, la herencia que nos ha dejado esta época de cambios tan brutales? Pues, resumiendo mucho, los cimientos de los Estados Unidos que conocemos hoy se pusieron en esta época. Una economía conectada a nivel nacional, el protagonismo de las grandes ciudades, el poder gigante de las corporaciones y sí, también los eternos debates sobre riqueza y desigualdad. Todo, absolutamente todo, nació aquí. Fue el momento justo en que el país puso la primera piedra para convertirse en la superpotencia que fue en el siglo XX. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Si pensamos en las noticias de hoy, en los debates que tenemos sobre el poder de las grandes empresas, sobre la desigualdad, sobre el impacto de la tecnología, ¿cuántos de esos debates no son en realidad un eco de lo que pasó entonces? Al final, como vemos, la historia siempre tiene algo que decirnos sobre nuestro presente.